Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Pues estoy emocionado porque estamos iniciando esta época navideña el día de hoy. Este es el arranque de la época navideña aquí en Ágape. Y no solamente estamos iniciando la época navideña, sino que estamos iniciando también esta serie, ¿verdad? Esta serie de mensajes acerca de lo que rodea el tiempo de la Navidad. Hoy vamos a arrancar con lo que es la historia de María, y lo hicimos llegar a todos como María la sierva. Y fíjese, hermanos, que cuando nosotros decimos que damos por iniciada esta época navideña, lo que estamos recordando es pues la venida de Jesús. Amén. Pero nosotros tenemos claro de que Jesús va a venir por segunda vez. Esa es nuestra esperanza. Él regresa. Y yo quiero que tengamos claro eso, ¿verdad? Porque hasta los ángeles se aseguraron de que en su récord, en su carta de amor que Él nos entrega, se escribieran estas palabras donde dicen: varones galileos, así como lo vieron irse, así lo van a ver regresar. Y nosotros tenemos puesta esa esperanza en que Jesús regresa. Eso es lo que nosotros anunciamos todo el tiempo, que el Señor viene de nuevo. Y no podemos hablar de la llegada de Jesús a la tierra si no tomamos en cuenta el medio poderoso que utilizó nuestro Señor para traerlo. Dios utilizó a uno de nosotros, a una sierva, para poder encarnarse, porque era necesario que tomara la forma de hombre para poder cumplir con la justicia de Dios. El plan de Dios es un plan bien complejo, y hasta que lo estudiamos a profundidad nos damos cuenta de lo que Él ha hecho. Y aún viendo todo lo que Él ha hecho, no alcanzamos a entender completamente lo que el Señor hizo. Pero cuando hablamos de llenar la justicia, era porque el que había ofendido era el hombre, el humano. Entonces, para poder pagar por la ofensa del humano con muerte, tenía que ser un humano el que muriera. Y entonces lo que hizo Él fue, pues Él prometió morir por nosotros. Y yo no sé si hemos pasado alguna vez por ese pasaje de Génesis. Una vez recuerdo habérselo explicado a los jóvenes, pero yo creo que lo he explicado también un par de veces en las clases de nuevos creyentes. Pero vamos a en algún momento estudiar detenidamente cómo en Génesis hay una promesa que el Señor mismo se va a poner, porque Él sabía que para nosotros era imposible. Él sabía de que Él ponía con condicionante. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en el Antiguo Testamento dice: yo voy a estar con ustedes si ustedes hacen esto. Yo voy a estar con ustedes si ustedes hacen esto otro. ¿Y saben cuál es el problema? Porque es que en Jueces ustedes ven ese ciclo constante en el que la gente falla otra vez y vuelve a caerse de la gracia de Dios, porque es imposible para nosotros. Toda la Biblia se trata de la imposibilidad del ser humano de poder mantener la palabra de Dios. Es imposible mantener sus demandas. Y entonces Él tiene que mandar a su Hijo, tiene que mandar a Jesucristo. Y Jesucristo viene a su misión. Él viene a morir. Esos medios naturales es una mujer especial, ¿verdad? No es cualquier mujer. Es una mujer normal, pero escogida. Y esto ha generado mucha confusión, ¿verdad? Ha despertado mucha pasión, devoción y hasta adoración. Y eso está mal, ¿verdad? Y yo sé que tenemos personas que han venido a creer en Jesucristo recientemente. Y a todos los que están aquí, yo quiero que tengan claro de que el mensaje de hoy de ninguna manera está dirigido a atacar a María, sino que a enseñar
lo que la Biblia dice acerca de ella. Porque fíjense, hermanos, que si nosotros tenemos todas estas creencias que hemos heredado y tenemos todas estas enseñanzas que nos han metido y no están de acuerdo a la Biblia, la que está equivocada no es la Biblia, sino nosotros. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa manera de comprender y esa manera de entender lo que nos han venido diciendo y ponernos de acuerdo a la Biblia. Nosotros tenemos que cambiar adaptándonos a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que nos llaman evangélicos, porque el evangelio es lo que dirige nuestra vida, es lo que rige lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que nadie vaya a salir ofendido, porque no es esa la intención del mensaje. Recientemente hablé con un amigo mío que él defiende la deidad de María. Yo estaba tratando de hacerle ver que no es eso lo que la palabra nos está enseñando. Y lo primero que se debe de entender para poder absorber esta verdad es que el momento, cultura y el lugar histórico en el que María se encontraba no permitía de ninguna manera que nadie se hiciera igual a Dios. Por eso es que ustedes van a ver que constantemente a Jesucristo lo andaban buscando para matarlo, lo querían prender. ¿Por qué? Porque él decía que era Dios. Y decían, pero es que este se está haciendo igual a Dios, entonces es una blasfemia, hay que matarlo. Pero en ningún lugar nosotros vemos que María hizo esto. En ningún lugar lo vemos. O sea, ella no tomó para sí esa gloria. De hecho, yo encontré un versículo recientemente, creo que lo tengo por aquí. Fíjese, esta es María hablando cuando María visita a Elizabeth. Y dice ella: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Estas son las palabras de María. María está señalando que la misericordia y la salvación está en Dios. Y lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Pero muchas expresiones de lo que hemos visto en la Biblia nos hacen pensar que hay adoración para María. Por ejemplo, ese momento en que su prima, aquí en Lucas 1, le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que inclusive estas palabras se han hecho una oración o se han hecho un rezo. Eso no es adoración, eso es una verdad. María es bendita entre todas las mujeres. ¿Qué mujer no sería bendita cuando Dios venga a ella a través de un ángel y le diga: usted va a ser la que va a tener el redentor de toditito el mundo en todos los tiempos? ¿Qué mujer no sería bendita? Entonces, pero muchos no se ponen a pensar en la respuesta de María. Se ponen a pensar en esta frase que la han hecho famosa, pero no se han puesto a pensar en su respuesta, lo que ella está diciendo. Vuelve a decir lo mismo que yo les estaba diciendo hace un segundo. Se lo voy a poner en pantalla. Lucas 1, 46 al 48 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién? Fíjese de que María está reconociendo que ella necesita Salvador. Jesús nunca dijo: Dios mi Salvador, porque Él es Dios y porque Él es el Salvador. Se dice de Jesucristo que Él es el Salvador, su nombre es Jesús, Dios salva. O sea, Él es el que salva, Dios, nadie más. Y nadie puede hacer cosas semejantes. Constantemente ustedes van a encontrar en la Biblia, ¿verdad? Y nosotros pasamos por alto estos detallitos. Que Jesucristo le dijo al paralítico: yo te perdono los pecados. Y saltó un montón de religiosos y dijo: pero ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Pues ahí está. Él perdonaba pecados porque Él era Dios. Y ahí es donde nosotros vemos la completa deidad de Jesús. Su 100% humanidad y 100% deidad. Dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas
las generaciones. Todo el que hable de María, hermanos, Madre de Jesús, incluyéndome a mí, reconocemos que María es bendita y María es bienaventurada. Eso no lo podemos negar. Cuando hablamos del Sermón del Monte hace como 1 año, 2 años, vimos las bienaventuranzas. Y nosotros nos aseguramos de comprender que cuando dice el Señor, bienaventurados los que, ¿qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir, ¿verdad? Dichosos. Y sí, María es dichosa, claro que es dichosa. Ella es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, ¿verdad?, que ella haya reconocido su salvación. Porque nosotros podemos ver en Romanos, por ejemplo, va a haber Romanos 3:10 en pantalla, Romanos 3:23, dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los humanos, todos los nacidos de hombre, excepto por Jesús, porque Él no es nacido de hombre, Él es nacido de mujer, pero su Padre es Dios. Hay una diferencia. Por eso era necesario el nacimiento virginal, porque de esa manera Él no heredaba la línea paterna de Adán. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno que no peque, ninguno, excepto Jesús. Entonces, que María necesita Salvador y que ella lo haya mencionado es muy importante para nosotros, porque eso nos deja ver que ella reconoce que es una persona normal y corriente como nosotros, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad?, que ella fue utilizada y que nosotros podamos reconocer que es una mujer especial. Tenemos mucho que aprender de ella. Es digna de respeto y de admiración como madre de nuestro Dios. Y vamos a leer ahorita en Lucas. Les voy a pedir que se pongan de pie para leer Lucas. Ya oramos, entonces vamos a leer Lucas 1 del 26 al 38. Les voy a pedir a todos que lean junto conmigo Lucas 1, 26 al 38, y este es el anuncio del nacimiento de Jesús. Todos al unísono, hablen fuerte. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Es palabra de Dios. Tomen asiento. Bendito sea mi Señor. Qué hermoso ver las palabras de María. Dios envía un ángel a hablar con ella, el ángel Gabriel, y le lleva un mensaje. Gabriel es eterno, igual que nuestras almas.
Gabriel no es primera vez que aparece en la Biblia, de hecho esta es la última, entiendo yo. Lo podemos ver que había hablado con Daniel, ¿verdad? El ángel que habla con Daniel en el libro de Daniel, 500 años antes de que hablara con María, por ahí, 500 años, había sido Gabriel. Y 500 años después de hablar con él, llega a hablar con la prima Elizabeth. Después llega por última vez, ¿verdad? Según me doy cuenta, a intercambiar palabras con María. Y desde las primeras palabras que salen de la boca de la madre de Jesús, nosotros podemos comenzar a aprender. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de la respuesta de María? Lo primero que aprendemos es que ella creía en Dios. Sí creía en Dios. Fíjese que María era una jovencita. Esto es lo que muchas personas no consideran. La imagen que tenemos de ella es de una mujer, y no es una mujer, es una niña de 13 a 15 años, porque esa era la costumbre. Y con un nombre muy común en su tiempo. Es como que digan, no sé, hasta José sigue siendo común, el nombre de su esposo, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? José, todo el mundo se llama José. Mi hermano se llama José, mi abuelo se llama José. O sea, levanten la mano los Josés. No tenemos mucho José aquí, ¿verdad? Yo pensé que iba a levantar, media iglesia iba a levantar la mano. Pero sí, fíjese, no solamente tenía un nombre común, sino que vivía en un lugar común, en un lugar que no conoce nadie, en un lugar perdido, en medio de la nada. Y ya tenía un compromiso matrimonial. Ya sus padres la habían dado en compromiso con un hombre, porque así era la costumbre. En mi país también, en las afueras de la ciudad, las jovencitas se casan bien jóvenes, ¿verdad? Y es normal, ¿verdad? Uno la mira bien muchachitas y ya están casadas. Y yo no sé cómo será en sus países, pero en el mío así era, ¿verdad? Hace ya 20 y punta de años, ahora ya no sé cómo será. Pero esa era la costumbre del tiempo. Era una muchacha corriente, excepto por una cosa: era judía. Y los judíos eran personas muy religiosas, muy devotas, muy conocedoras de la palabra de Dios. Eran gente que se leían los rollos, porque no había Biblia, que iban a las sinagogas, que escuchaban, que iban al templo, ¿verdad? Entonces ellos estaban en constante conocimiento y estaban constantemente aprendiendo lo que Dios quería de ellos. Y entonces, fíjese, eran humildes, pero eran entendidos de la palabra de Dios. Y lo primero que dice María es: ¿cómo será esto? La primera pregunta. Pero qué curioso, porque dijo, ¿cómo será esto? Pero no dijo, ¿cuál Dios? O sea, no dijo, ¿de parte de quién venís? ¿Quién es Dios? No dijo eso. Ella sabía bien de parte de quién venía. Ella sabía que el mensaje que le traían no venía del pueblo de a la par. El mensaje que le traían no venía del reino de junto. El mensaje que ella estaba recibiendo era del Rey del cielo. Venía del mismo cielo donde se encuentra Jesús. Y fíjese que hay personas que son muy letradas, muchas gracias, muy inteligentes, muy conocedoras, pero que no reconocen a Dios. Yo sé que todos van a reconocer el nombre de Albert Einstein. Es este alemán, ¿verdad? Que todos lo tenemos por un hombre muy inteligente. Sabemos que era su coeficiente intelectual muy elevado y que hizo varias cosas que han hecho avanzar la ciencia. Y él no podía reconocer a Dios. Él decía que no podía concebir a alguien. Había dos cosas que lo detenían de creer en Dios. Una de ellas es que él no podía concebir a alguien que no tuviera principio. Él decía, las cosas tienen que comenzar en un momento, todo tiene un comienzo. Pero eso es lo que es Dios. Es alguien que no tiene principio y no tiene fin. Él es el alfa y la omega. El principio y el fin, si hay alguno, es Él. Y él no podía entender eso. No le cabía en la mente.
Ahora estaba hablando con los jóvenes y les digo, el conocimiento de Dios, ¿cómo lo vamos a llegar a entender nosotros? Y todo el tiempo les digo esto, es como querer echar un lago en un vaso. No podemos. No podemos comprender la longitud de la existencia de Dios. No podemos entender el hecho de que no tiene fin. Entonces, fíjese, pero María no se complicó la vida de esa manera. Ella no preguntó quién era Dios. Ella tuvo fe en el hecho de que Dios existe. El Génesis comienza de esa manera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No comienza explicando, miren, fíjense que hay un Dios y este Dios es... No. Comienza asumiendo que Dios existe. Y eso mismo hizo María. Ella tomó eso por fe, la existencia de Dios. Y ni siquiera se asustó como muchos les pasa, porque ustedes pueden ver cuando Jesús resucitó y la piedra se movió, que cuando se les apareció el ángel a los soldados, usted los puede ver ahí que les temblaban las piernas. Usted está leyendo y puede oír cómo le mueven los huesos de las piernas a ellos. Están con miedo. Pero ella no estaba asustada. Ella se sorprendió del saludo. El saludo era extraño, no era la manera como se saludaban. Por ejemplo, nosotros decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si alguien le sale diciendo otra cosa, usted dice, ¿este de dónde viene? Precisamente eso fue lo que pasó con ella. ¿Y este de dónde viene? ¿Qué clase de saludo es esto? ¿Verdad? Pero me parece interesante de que ella creía en Dios. Su primera pregunta muestra esto. También su primera pregunta muestra una cosa más. No solamente que creía en Dios, pero también que tenía fe en Dios. Eso lo van a ver ahorita. Fíjese que la pregunta de María denota curiosidad. O sea, ¿cómo será esto? ¿Qué diferencia con el esposo de la prima Elizabeth, Zacarías? Fíjese que Lucas 1, 18 al 20, se lo voy a leer. Está Zacarías haciendo el intercambio con el ángel. Y dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel que era Gabriel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviarte a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. O sea, las palabras de Zacarías denotan incredulidad, pero se dan cuenta de que la respuesta de María puede sonar similar, pero no lo es. Les voy a mostrar la diferencia. La versión TLA, traducción del lenguaje actual, traduce la pregunta de Zacarías como, ¿cómo sabré que pasará esto tal como dices? O sea, sí tiene duda de lo que el ángel le está diciendo. Y luego Dios habla hoy, dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Y bueno, se vuelve obvio que lo que le está diciendo es que no le cree porque el ángel se molesta. Y pueden ver que el ángel le está diciendo, yo soy un ángel, yo no soy hombre para estar mintiendo. Yo me mantengo delante de Dios, este mensaje es de Dios, y porque no me creíste, te voy a probar que si vengo del cielo te quedas mudo. Lo dejó mudo, y se quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo. Y al ángel no lo vemos reaccionar de esa manera con María. Fíjese de que puede tener 13 años María, pero sabemos muy claramente que cómo llegan los bebés al mundo. La unión de un hombre y una mujer. Y entonces la pregunta de ella dice, ¿cómo va a pasar esto? Yo no me junto con nadie. No, ¿de dónde va a venir? Y fíjese, yo veo la respuesta del ángel. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. A mí esa respuesta me deja lo mismo. A saber qué es lo que va a hacer Dios. No se sabe, no se entiende. La pregunta de ella es normal, hermano. ¿Sabe por qué?
porque hasta este momento nunca ha sucedido esto. Y desde el momento que le sucedió a María, nunca más volvió a suceder, ni volverá a suceder jamás. Eso era un evento único que era necesario que sucediera. Y yo me pongo a pensar que nosotros ya sabemos lo que le pasó a María. Sabemos bien lo que le pasó. Y no podemos decir qué es lo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque es un milagro. La definición misma de milagro es algo que nosotros no podemos explicar. Eso es lo que es un milagro. Es algo que no podemos darle lógica. Si usted trata de explicar, entonces ya no es un milagro. Si usted lo puede explicar, ya no es un milagro. Pero lo que no puede explicar, eso es un milagro. Y esto no se puede explicar. María estaba a punto de convertirse en la única mujer en la historia de tener un hijo mientras estaba virgen. Y la respuesta de ella es, fíjese, ¿cómo será esto? Ya no preguntó más. Yo creo que eso muestra que tiene fe. Dijo, bueno, Dios va a hacer lo que va a hacer y quién sabe cómo lo va a hacer. Yo creo que es algo así como lo que hacemos nosotros cuando venimos a Cristo y venimos todos torcidos, así como llegué yo. Y yo leo en la palabra que dice que el Señor, el que comenzó la buena obra, la terminará. Y entonces yo digo, el Señor dice que me va a componer. ¿Cómo será esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que Él va a hacer esto? Porque uno sabe cómo llega al Señor. Y dice, ¿cómo será esto? Inclusive los que estamos aquí, sabemos que tenemos problemas de carácter, que tenemos cosas en las que el Señor tiene que trabajar con nosotros. Y ahorita te ves de una manera, ¿y cómo será esto? Que vas a llegar a ser una persona que ya no tiene pensamientos malos. ¿Cómo va a ser esto que ya no vas a ser enojado? ¿Cómo va a ser esto que ya no vas a ser respondón? ¿Cómo va a ser esto de que ya no vas a ser orgulloso? ¿Cómo va a ser esto de que vas a ser obediente a Dios? ¿Cómo será esto? Es por fe que nosotros creemos que el Señor nos va a cambiar, nos va a hacer personas nuevas en Cristo Jesús. María tenía fe. Qué lindo saber que la Madre del Redentor tiene fe. Cree en Dios, tiene fe. Número 3, pues también veo que tiene obediencia a Dios. Cree en Dios, tiene fe en Dios y le obedece a Dios. Fíjese que ya no preguntó más, sino que respondió de golpe. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, dice la palabra, entonces María dijo, ¿sabe qué quiere decir entonces? El ángel le respondió un montón de cosas que ella no podía comprender, porque realmente no entendía ni entiendo yo. Y dijo ella, ok, que haga el Señor lo que le dé la gana conmigo. Qué bonito que nosotros podamos también ser así con el Señor. Que el Señor diga que va a hacer todas estas cosas con nosotros y nosotros digamos, ok, haz lo que tú quieras. Y yo he escuchado americanos decir esto, Lord, have your way with me. Lo dicen todo el tiempo y yo primero me parecía raro y ahora tiene sentido. Señor, haz lo que plazcas conmigo. Y qué bonito podérselo decir al Señor. Señor, haz lo que plazcas conmigo. Haz lo que tú quieras. Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que dejarlo, que Él haga lo que Él tiene que hacer para llegar a donde Él necesita llegar. Fíjese que hemos hablado de esta llegada o de este anuncio de que viene un niño milagrosamente. En la Biblia yo puedo ver que hay 3 anuncios de llegada de niños milagrosamente. En la primera, yo veo a Zacarías, del que acabamos de hablar, ¿verdad? El papá de Juan el Bautista.
¿Y cómo recibió la noticia? La recibió con duda. Dudó. Y el ángel lo tuvo que poner mudo. Dudó. Y otra vez que anunciaron de otro niño que venía milagrosamente, era un poco más atrás, la esposa de Abraham, Sara. Viene el ángel, viene Jehová mismo, dice la palabra, y habla con este hombre, Abraham, el padre de la fe. Fíjese, el padre de la fe. Y le dijo, vas a tener un hijo. Él tenía 99 años, su esposa tenía 90. Y claro, es un poco difícil de creer, pero era el padre de la fe, debería de haber creído. Y fíjese, ¿sabe qué le pasó a Sara? Se echó a reír, le dio risa. Yo tengo 90 años, ¿qué voy a andar teniendo hijos? Y sabe que el Señor se enojó con ella. Uno reaccionó con duda, la otra reaccionó con risa. Pero María, una niña de 13 años, fíjese qué diferencia, una niña de 13 a 15 años, reaccionó de la manera agradable a Dios. Abraham, el padre de la fe, Zacarías, un sacerdote, los dos reaccionaron de la manera equivocada. Pero una niña dio la respuesta que agrada a Dios. Eso es lo que hace a María especial. Yo pienso que le debemos respeto. Es una hermana a la que debemos de querer mucho. No es una diosa, no le debemos reverencia, pero sí la debemos de respetar y la debemos de amar. Así como amamos, así como reverenciamos quizás al hermano Pablo, ¿verdad? Al hermano Juan, al hermano Pedro, porque nos ha dejado en su palabra. Son hombres ejemplares, que vemos lo que han hecho, vemos cómo han trabajado para el Señor. Yo no veo en la Biblia casi a ningún hombre que se le llegue ni a las suelas a Pablo, un hombre que se esforzó por el Señor. Entonces, yo le tengo mucho respeto, incluso en sus palabras, la convicción con la que él habla. Diga, imítanme a mí, imiten a mí como yo imito a Cristo. Qué difícil es decir eso. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es admirable Pablo, es admirable María. Fíjese de que yo creo que Dios hizo algo maravilloso con María, pero lo hizo por nosotros. Y lo que ha hecho Dios con nosotros, venir a vivir dentro de nosotros, es maravilloso. Es un milagro. Y fíjese que cuando Dios nos presenta sus demandas en la Biblia, nosotros reaccionamos con duda, reaccionamos con risa. Y muchas veces no estamos reaccionando como reaccionó María. Pero esa es la respuesta que al Señor agrada. Ojalá que nosotros podamos mostrar la obediencia que María mostró. Ojalá que nosotros podamos ser como la sierva del Señor. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias. Bendito sea, Señor, porque nos has permitido ver de cerca a esta muchacha que tú escogiste para que fuera la madre de tu Hijo. Especial, Señor. Una muchacha que creía en ti, una muchacha que tenía fe en ti, en lo que podías hacer, y una muchacha que te obedeció de una manera sobrenatural. Gracias te damos por su vida, gracias te damos por lo que hiciste a través de ella. Nos proveíste un redentor que nosotros tanto necesitábamos, Padre. Padre, nosotros estábamos perdidos sin el nacimiento de este niño. No teníamos esperanza en el mundo y ni siquiera lo sabíamos. Y ahora, Señor, gracias a lo que hiciste a través de ella, nosotros podemos poner nuestra fe en ese niño que ella tuvo.
en ese hombre que resultó de ese nacimiento. Bendito seas por Jesucristo, bendito seas por María, por el ejemplo que nos das a través de ella. Es en Cristo Jesús que te damos gracias. Amén.